un saludo a cada uno de ustedes. Una vez más, pues estamos aquí juntos para poder estudiar el mensaje de la palabra de Dios. Voy a comenzar una nueva serie. Esta serie está basada en el libro de Primera de Pedro y por algunas semanas vamos a concentrarnos en algunos temas principales y pues vamos a leer entonces, si usted tiene su Biblia, le pido que vayamos a Primera de Pedro capítulo 1, versículos del 1 al 4. Leo yo de la Biblia de las Américas este pasaje que dice así. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Con eso en mente vamos a ir a Dios en oración y le pedimos, ¿verdad?, que nos abra nuestro entendimiento y para nosotros poder estudiar su palabra. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Padre, por esta carta que fue escrita por el apóstol Pedro. Gracias porque hay tanto, Señor, que aprender. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, que abras nuestras mentes, nuestro corazón, para poder, Señor, recibir esta palabra y poder entender, Señor, que hemos sido elegidos por ti desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Padre, por todo ello. En el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, pedimos esto. Amén. Bueno, como dije anteriormente, vamos a estudiar esta nueva serie basada en el libro del apóstol Pedro. Y pues es titulado esta serie, Primera de Pedro, Nacidos de nuevo para una esperanza viva, parte 1. Nacidos de nuevo para una esperanza viva, parte 1. Quizá uno de los personajes bíblicos más conocidos en la Biblia es Pedro. Pedro vino a ser uno de los 12 discípulos del Señor Jesucristo. Y parece ser que de acuerdo a la palabra de Dios, Pedro es el más destacado de los 12 discípulos por poseer una personalidad extrovertida, un hombre de acción, ¿verdad? Uno de sus rasgos notables, ¿verdad?, en la palabra es que él tenía una disposición entusiasta para siempre estar siguiendo al Señor Jesucristo, aunque algunas veces obviamente sabemos que él falló. Pedro tenía algunos rasgos muy marcados que eran extremos. O sea, tenía grandes virtudes, pero también tenía algunos grandes defectos. Él generalmente era un individuo que era cálido, era un individuo generoso, era un hombre intrépido, pero también muchas veces demostró ser egoísta, ser jactancioso y era de una personalidad impulsiva. Vamos pues a ver algunos de los datos que la Biblia nos da sobre el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, o Cefas, que quiere decir piedra, fue también conocido con el nombre de Simón antes de ser el discípulo del Señor Jesucristo. Jesucristo le cambió el nombre. Pedro vivió en Capernaum y su profesión era la de ser un pescador. El nombre Pedro significa piedra y en griego es Petros. Y es importante hacer esta anotación porque la palabra Petros es una piedra pequeña, mientras que la palabra Petra, ¿verdad?, es una gran roca. Jesús nombró a Simón Pedro cuando fue presentado por su propio hermano Andrés y posiblemente Juan, quienes eran discípulos de Juan el Bautista. La tradición se nos dice que Pedro fue crucificado
con la cabeza hacia abajo en un lugar no muy distante de Roma, aproximadamente en el año 66-68 después del Señor Jesucristo. Ahora, Pedro vivió en carne propia muchas de las formas de sufrimiento que él nos escribe en esta carta y anima a los creyentes, ¿verdad?, a no desmayar y poner su fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Un teólogo llamado David Guzik dice que el nombre de Pedro es el más mencionado en los evangelios, aparte de Jesús. Dice que nadie habló tanto como Pedro y Jesús habla más de Pedro que cualquier otro individuo. Ahora, de acuerdo con la Biblia, el Señor Jesús reprendió a Pedro más que cualquier otro discípulo. También Pedro fue el único discípulo que se atrevió a reprender a Jesús. Ahí en el libro de Mateo 16:22, la primera parte dice, tomando aparte a Jesús, Pedro lo reprendió. Ahora, Pedro también confesó a Jesús con más audacia y precisión que cualquier otro discípulo. Pero también Pedro negó a Jesús con más fuerza y públicamente que cualquier otro discípulo. Jesús elogió a Pedro más que cualquier otro discípulo, pero fíjese que también Jesús entre los discípulos, ¿verdad?, fue también confrontado por Jesús y aún Jesús lo llamó Satanás cuando le dice, apártate de mí, Satanás, porque no tienes puestas la mirada en las cosas de Dios. Porque Pedro, al escuchar que el Señor Jesucristo iba a ir a la cruz del Calvario, le dijo, no permitas que eso te suceda. Vemos pues entonces que muchos de los rasgos de la personalidad de Pedro que nos relata la vida, nos ayuda pues a entender que al igual que Pedro, nosotros tenemos muchas deficiencias, pero que Cristo Jesús puede trabajar en nuestra persona. Cristo Jesús puede trabajar en nosotros de la misma manera, ¿verdad? Y usarnos para trabajar y extender su reino en esta tierra. Decía el pasaje, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Vemos pues varias cosas que vamos a aprender en estos pasajes. Primeramente, punto número 1, la elección de los creyentes por medio de la bendita Trinidad. Dice el pasaje, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. La palabra aquí que se nos dice, ¿verdad?, expatriados de la dispersión, está hablando de creyentes, tanto judíos y gentiles, que habían sido dispersados en estas áreas. Decía ahí, ¿verdad? Galacia, Ponto, Capadocia, Bitinia, Asia. O sea, esa es la región de Asia Menor que hoy es conocida como lo que llamamos Turquía. Estos creyentes, tanto judíos como gentiles, estaban sufriendo persecución por causa de su fe puesta en el Señor Jesucristo. De hecho, en el libro de Hechos, capítulo 8 y versículos 18, nos habla de ciertas persecuciones y dispersiones que sufrieron, ¿verdad?, los creyentes y los judíos. Es lo que se llama la diáspora, la dispersión. Y esta dispersión vino tanto a judíos como a cristianos, aquellos judíos que se habían convertido al cristianismo y aquellos gentiles que se habían convertido al cristianismo y que fueron, ¿verdad?, expulsados de ciertas regiones por su fe en Dios, en Jesucristo. Ahora, es algo importante que el cristiano también debe de entender. O sea, que esto significa que nosotros también somos tan peregrinos, que solamente estamos de paso en este mundo y que debemos de mantener nuestra mirada, nuestros ojos puestos, enfocados en Jesucristo y en el cielo. Nuestro hogar en este mundo no es permanente, vamos de paso. Debemos recordar, fíjense, que nuestra vida es corta
y que debemos de mantenernos enfocados y centrados en la vida eterna que Cristo Jesús nos ha ofrecido. Esa patria celestial que todo creyente debe de anhelar. ¿Por qué? Porque debemos de recordar que las cosas en este mundo, en esta tierra, son inciertas, son inseguras, son pasajeras y son de corto plazo. Ahora, el versículo 2, el mismo versículo termina diciendo elegidos. Yo lo junté y dice elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Dice que aquí se nos habla de una doctrina que no es muy fácil de entender, la doctrina de la elección y de la predestinación. La doctrina de la elección y de la predestinación nos dice que Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Esto está conectado con otros libros como Efesios y como Romanos. En Efesios 1, 4 y 5 se nos dice que esta elección, esta predestinación proviene de Dios Padre. Dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. O sea que de acuerdo a este versículo, de acuerdo a este pasaje, nuestra elección no se basa en nuestras obras, no se basa en algo que usted y yo hemos hecho, sino que tenemos, ¿verdad?, esa elección porque viene de la voluntad de Dios, porque así le ha placido al Padre, así, ¿verdad?, le agradó a Él. Y porque no es que usted y yo hayamos actuado, hayamos hecho algo. En el mismo libro de Efesios, el capítulo 2:1 nos dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Fíjese que el que está muerto no puede hacer elecciones. El que está muerto no puede, ¿verdad?, obrar, no tiene manera de poder actuar. Dios nos vio nuestro estado de pecado y nos eligió, Él nos seleccionó desde antes de la fundación del mundo. Ahora, las elecciones es algo que nos puede enseñar a nosotros. Cuando yo llegué a este país, a los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos era el ahora fallecido, gran presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. Ahora, cuando yo vine a este país, aprendí lo que eran las elecciones. Cada 4 años hay elecciones en los Estados Unidos. Se eligen a senadores, el presidente, se elige, ¿verdad?, a los gobernadores. Ahora, cuando una persona elige, él lo hace de su propia voluntad. Él actúa y no debe de ser motivado por otros factores. Él elige a alguien por su gusto, porque ve ciertas características y ciertos rasgos que le agradan. En este caso, Dios, fíjese que nos elige, pero no nos elige porque ve grandes cosas en nosotros, porque nosotros somos seres pecadores. Dice que Él nos elige en amor, habiendo sido adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. También en Romanos 9, 15 y 16 nos dice lo siguiente: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Fíjese cómo también nuestra elección es guiada, ¿verdad?, por la misericordia de Dios. No porque nosotros lo merecemos, porque al ser pecadores dice que la paga del pecado es muerte, muerte física,
muerte espiritual y muerte eterna. En este caso, por su misericordia, Él nos elige para recibir y ser adoptados dentro de la familia de Dios. Oiga, ese es un gran privilegio. Los creyentes, dice aquí Pedro, ¿verdad? Somos elegidos. Ahora dice, según el preconocimiento, el previo conocimiento de Dios Padre, quien nos conocía y quien sabía, ¿verdad?, que nosotros íbamos a ser elegidos. También Romanos 9:11 dice, en Romanos 9:11 nos declara con respecto a dos hermanos gemelos, Jacob y Esaú. Dice, pues aún no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, pero para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. O sea, fíjese que no hay algo que usted y yo podamos hacer. En este caso dice, ellos no habían nacido, pero ya Dios había elegido a Jacob, a Israel, para que él fuera, ¿verdad?, quien fundara la nación de Israel por medio de sus 12 hijos. Las personas entonces son escogidas, habiendo sido predestinadas conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y en este pasaje que nosotros estamos viendo y en otros muchos pasajes, vemos pues que las escrituras, la palabra de Dios son consistentes y nos enseñan de la predestinación y de la elección. Y que esta elección no se basa nuevamente en algo que nosotros hacemos o en algo que nosotros haremos, sino que Dios nos eligió o nos predestinó de acuerdo a su propia voluntad. Su voluntad es soberana. Su voluntad elige para redimir a aquellos que van a ser salvos. Ahora, aquellos que son salvos van a ser llamados por Él. Es por eso que predicamos el Evangelio, las nuevas de salvación. Y por eso yo siempre insisto y hablo y pido y le ruego, ¿verdad?, que ore a Dios y que le pida, que le abra el entendimiento si aún usted no ha hecho esa profesión de fe, para que usted pueda venir a esa salvación, para que usted pueda ser de los elegidos y que han sido predestinados para recibir una gran herencia que está puesta en nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que la obra también de la Trinidad se ve funcionando para la salvación. Dice, elegidos según la presciencia de Dios, apartados y santificados por el Espíritu Santo y limpios y purificados por la bendita sangre de Jesucristo. Eso es lo que se llama la elección. O sea, la salvación es dada por el Padre, de acuerdo a su voluntad. El Espíritu Santo nos hace renacer a una nueva vida para ser santificados, apartados del pecado. Y luego somos purificados. Dice, rociados con su sangre. Cuando dice aquí rociados, es que en el Antiguo Testamento había que haber un sacrificio para que esa sangre, ¿verdad?, pudiera declarar inocente a la persona o al individuo que traía, ¿verdad?, su ofrenda. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Cristo Jesús nos ha dado el privilegio y la oportunidad de ser ahora que acercados. Y luego dice que la gracia y la paz les sean multiplicados a ustedes. La gracia y la paz.
Un saludo, ¿verdad? Que se hacía entre los judíos, la palabra shalom, ¿verdad? Paz a ustedes. Bueno, en este caso igualmente, la paz de Dios y la gracia, ¿verdad? El don inmerecido es dado a todos los creyentes. Y no solamente eso dice, sino que sea multiplicado a cada uno de ustedes. Es un gran privilegio, un saludo que el apóstol Pedro, ¿verdad?, está dando a todos esos creyentes y pues obviamente igual que nosotros que somos creyentes en Cristo Jesús, nos hace esa extensión. Ahora, fíjense el punto número 2. Vamos ahora a ver el punto número 2. Dice, nacidos a una esperanza viva. Versículo 3 nos dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos. Fíjense que esta nueva esperanza tiene varias maneras de explicarse, tiene varias maneras de ser llevada a cabo. Primeramente dice, por la misericordia de Dios. O sea que nuestra naturaleza pecadora con la cual nosotros hemos nacido, nos aparta y nos separa de una relación con Dios. Y ese es el problema, o sea, sin Dios estamos muertos en nuestros delitos y pecados y estamos sin esperanza. Estamos sin esperanza. Aunque nosotros seamos religiosos, aunque nosotros confiemos en nuestro propio intelecto, aunque nosotros confiemos en las obras que hacemos, eso, ¿verdad?, no nos pone, ni nos justifica, ni nos hace, no hace la paz para con Dios. Pero fíjese que esa nueva esperanza viene a través de la misericordia de Dios. Esa nueva esperanza viene también por medio del nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento que es guiado por medio del Espíritu Santo y que es confirmado por medio de la preciosa sangre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Nuestro Señor. Ahora, esa esperanza es confirmada por medio también de la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, cuando murió, sí estuvo 3 días, ¿verdad?, en el sepulcro, pero Él no estaba muerto, Él simplemente, ¿verdad?, Él esperó. Y una vez que Jesucristo, ¿verdad?, resucitó, Él tiene poder de la muerte. Y no solamente Él tiene poder de la muerte, pero ahora usted y yo que creemos en Cristo Jesús, vamos a ser resucitados para estar con Él eternamente en el cielo por toda la eternidad. Esa esperanza, fíjese, que se nos da, esa esperanza que tiene todo creyente y que sabemos que un día va a ser cumplida. Porque esperamos, ¿verdad?, en un Dios vivo. Esperamos en un Dios que tiene el poder de resurrección. Un Dios que va a transformar este mundo y que va a ser un nuevo mundo para que nosotros, ¿verdad?, podamos vivir con Él eternamente. Y la razón por la que Él hace este nuevo mundo de nuevo, lo va a hacer de nuevo, es porque este mundo ha sido contaminado, ha sido afectado por el pecado. Y nosotros, obviamente, pues debemos, ¿verdad?, de anhelar y tener esa esperanza de que en la otra vida todo va a ser diferente. Y eso nos lleva al tercer punto. En el tercer punto, ¿verdad?, vemos que hemos nacido de nuevo para una herencia eterna. Dice aquí, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible,
reservada en los cielos para nosotros. Todos nosotros hemos escuchado y sabemos lo que es una herencia. Es posible que usted haya recibido alguna herencia por algún pariente, por sus padres, por alguien. Todo ser humano, todos nosotros tenemos dos tipos de herencia. La primera herencia que nosotros heredamos, que tenemos, ¿verdad? Es la herencia de muerte. Ah, caray, ¿cómo es eso? Bueno, la herencia de muerte, esa es la herencia que nos dejó Adán y Eva cuando ellos pecaron en el jardín de Edén. Eso nos lo dice en el libro de Génesis 3:15. O sea, cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, del árbol del conocimiento del bien y del mal, el pecado entró a ellos. Y fíjese, hay una separación. El pecado quiere decir separación. Cuando Adán y Eva pecan, ellos se separan de Dios, se esconden de Dios. Y la muerte como consecuencia entra en sus corazones. La muerte entró de una manera espiritual, de una manera eterna y de una manera física. Ellos no murieron en el instante, pero un día tuvieron que morir. Y todos nosotros vamos a morir. Fíjese que esa es la herencia de muerte. Es la que nos llevó, pues, al estado de muerte espiritual. En Romanos 5:17, la primera parte, dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, o sea, cuando Adán y Eva rompieron el mandamiento, pues ahora recibimos esa herencia, una herencia de muerte, una herencia que nos separa de Dios, una muerte espiritual. Ahora están las buenas noticias, y las buenas noticias que se nos dan a través del Evangelio es que tenemos también una herencia de vida. Todo aquel que confía en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, todo aquel que recibe ese llamado y hable a su corazón para entregar su vida al Señor Jesucristo, para arrepentirse de su estado de pecado y cambiar su manera de vivir, recibe entonces una herencia de vida. La herencia de vida, ¿verdad?, es que Jesús resucitó para transformar y cambiar nuestras vidas en nuestro estado de pecado que nosotros nos encontrábamos. Fíjese que esa nueva resurrección que tenemos en el Señor Jesucristo, ¿verdad?, para cambiar nuestro estado de pecado, para cambiar nuestro estado de ánimo, de estar tristes a poder tener alegría y poder tener gozo. El cristiano tiene gozo ahora. Fíjese, la alegría es diferente al gozo. El cristiano tiene gozo a pesar de las circunstancias. La alegría puede variar de acuerdo a las circunstancias. Es por eso que nosotros buscamos tener siempre ese gozo. Cristo Jesús resucitó para darnos precisamente, como dije, vida y gozo a nuestras almas por medio de su Espíritu Santo. Fíjese que en Juan 14:19 el Señor Jesucristo lo pone de esta manera. Dice: todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, y porque yo vivo, vosotros también viviréis. Fíjese que Él está diciendo a los discípulos: me van a crucificarme y no me van a ver por unos días, pero después de que yo resucite me volverán a ver. Y porque yo, ¿verdad?, voy a conquistar a la muerte, ustedes también van a vivir. Y esto no solamente es para los discípulos, pero para todos aquellos que han reconocido al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, han cambiado su manera de pensar, su manera de vivir. En Juan 8:32 también nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Fíjese que Cristo es la verdad. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa verdad, esa vida se nos es extendida por medio, ¿verdad?, de esa herencia que Cristo nos ha dado.
Nos hizo libres, fíjese. ¿Libres para qué? Pues libres por su resurrección para poder tener libertad y poder nosotros ahora, ¿verdad?, vivir una vida diferente a los demás. Este pasaje que Pedro nos está compartiendo es un pasaje de esperanza que nos lleva, ¿verdad?, a recibir una herencia eterna, como dije anteriormente. Y esa es la invitación que Cristo nos hace constantemente, que debemos nosotros, ¿verdad?, enfocarnos por eso en no esta vida, pero la vida eterna. Que este mundo es perecedero y que este mundo un día va a dejar de existir, pero que tenemos nosotros esa esperanza viva de que vamos a estar eternamente en Cristo Jesús. En conclusión, dice el pasaje, para tener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Una vez que estamos en Cristo Jesús, somos libres de la esclavitud del pecado y sus consecuencias. El Señor Jesucristo resucitó para que, fíjese, todas aquellas cosas negativas que teníamos, esas áreas que nos hacían sentir tristes, aquellas cosas que nos preocupaban, que nos desanimaban, sean cambiadas y transformadas en una esperanza eterna. Es triste ver que miles, millones de personas siguen viviendo en la esclavitud del pecado. No han logrado liberarse de la amargura, del rencor, de sus miedos, de las preocupaciones de la vida. La enfermedad. Recuerde, en Cristo Jesús tenemos una herencia firme y una herencia segura. Ahora, esa herencia, fíjese, es diferente a una herencia que usted puede recibir. Muchas gentes en este mundo han recibido herencias. Han sido ricos y ¿sabe qué? Las han perdido, no las han aprovechado y han quedado nuevamente pobres. Nosotros, al recibir una herencia de Dios, esa herencia, fíjese, no es corruptible, no es perecedera, no es una herencia que muere. Esta herencia no puede ser afectada por el pecado. Esta herencia no puede ser contaminada. Esta herencia no tiene defecto. Es eterna. Cuando dice ahí, ¿verdad?, que no se marchitará, es que no se va a desvanecer o se va a hacer vieja. O sea que va a estar para siempre llena de vida, llena de energía. Por eso es que Pedro nos hace la invitación y nos anima a no desfallecer y luchar hasta el último momento de nuestras vidas. Y que vamos a tener tribulaciones y vamos a pasar por malas circunstancias. Pero recordar que el cristiano tiene una nueva naturaleza. Y que si nosotros nos mantenemos fieles y que confiamos, ¿verdad?, en la gracia del Señor Jesucristo, vamos a poder permanecer firmes y que vamos a estar por siempre en su presencia, porque Él nos lo promete. Y esa es mi oración, que cada uno de nosotros sigamos adelante, ¿verdad?, trabajando en nuestras vidas. Vamos a ir en oración. Padre, gracias te damos en este día por el privilegio y la oportunidad de poder conocerte. Gracias, Señor, porque tú nos amas, nos guardas, nos bendices. Gracias por esta preciosa enseñanza, Señor, porque hemos sido electos. Tú nos has llamado y, Padre, tenemos una herencia eterna y estaremos contigo por toda la eternidad. Te amamos, te honramos. Ayúdanos a seguir adelante firmes hasta el día en el cual, Señor, tú nos llames a pesar de las circunstancias o las tribulaciones
que pasemos en esta vida. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, una vez más, les agradezco por haberme acompañado. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.